¿Qué tal? Bienvenidos amigos de Logic, bienvenidos a este último evento del año, muy contentos por recibirlos, muy contentos por cerrar este año con el pie derecho y bueno, lo hacemos de la mano de mi gran amigo, compañero, socio Roberto Ibarra, quien nos va a hablar acerca del estado actual de la legislación, del status quo del cannabis en México, pero particularmente el cáñamo. El cáñamo siempre ha sido un relegado de nuestras conferencias, de nuestras pláticas, pero el día de hoy va a tomar un spotlight especial. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. En esta ocasión me toca ser invitado y con el gran host, socio, amigo y director general, licenciado Ricardo Rodríguez. Tú juegas de Gracias. local. Tú Hoy juegas juego de de local. Gracias por la invitación. Pues sí, cáñamo, ¿qué es? ¿Cómo se regula en México? ¿Qué oportunidades se abren? Y como estamos en el marco de Legal Opening, cerramos 2021 y abrimos 2022 con eventos relevantes justo de este mes para esta planta y en esta regulación. Amigo, te presento, aunque tú eres de casa, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, especialista en Derecho Civil, obligaciones, contratos, etc., amparo particularmente, gran abogado en esta materia, docente en múltiples universidades, con cátedra en varias universidades, particularmente de Guadalajara, y bueno, pues cofundador de Logic, y director estratégico del área de litigio. Pues bueno, ya te conocemos. Como te digo, juegas de local. Y sin más preámbulo, vamos arrancando con este tema que es tan importante. Y bueno, este es el cómo se va a llevar a cabo esta presentación, ¿no? Cómo vamos a deshebrar pues estambre amarrado que de pronto nos confunde más de lo que nos aclara. Parecería que algunas de las cosas que salen parece que es un avance, pero es un retroceso. Y la verdad es que al final, pues nos informan que se puede, pero no se puede, que se avanza, pero no se ve claro. Y esperemos que esta sesión nos ayude a entender un poquito cuál es el status quo en este momento del cáñamo, del cannabis, particularmente del cáñamo, porque al final del día, la verdad es que sí creemos que México va a poder llegar a ser eventualmente una gran potencia en ese sentido. Hoy todavía estamos en un periodo de suspenso, y esperamos que próximamente esto sea mucho más claro, pero por el momento, hoy, en diciembre de 2021, pues tenemos un estatus actual del que vamos a platicar. Así que cuéntanos un poquito, Roberto, qué vamos a analizar el día de hoy. Sí, claro que sí, amigo. La sesión de hoy va a tener un cariz, un matiz distinto del resto del opening, porque Ricardo y yo queremos hacerla muy interactiva y si bien nos vamos a centrar en el estado actual de regulación, no para el cannabis en general, sino para el cáñamo en particular, nos vamos a centrar en el cáñamo. Sin embargo, hay seguramente en el auditorio y pueden surgir preguntas sobre la marcha de esta presentación que de cualquier modo y con mucho gusto podemos responder, siempre y cuando sea pertinente a lo que estemos viendo o al final. Y bueno, lo primero es que vamos a tratar de entender, lo vamos a explicar, pero hay que tratar de entender qué es el cáñamo, porque la realidad es que la diferencia entre marihuana, cáñamo, sativa, índica, de pronto no queda tan claro, pero para efectos de lo jurídico es básico. El cáñamo es a nivel mundial esencialmente no una planta, no una especie, sino una definición legal. Y por ahí vamos a partir y vamos a ir avanzando para ver cómo lo entiende nuestro vecino del norte, luego cómo lo entiende México en el actual marco regulatorio y vamos a analizar los tres cuerpos normativos que hoy rigen al cáñamo, tres de los cuales, los tres ocurrieron en este 2021, por eso en el marco del Legal Opening. Cerraremos con la que vamos a llamar famosísima ya sentencia Zebra, precisamente porque es la resolución de la Suprema Corte que termina de abrir la puerta, una puerta que ya varios abogados veníamos explorando, y vamos a tocar tan amplio como ustedes lo deseen, dónde se puede comenzar o dónde continuar si es que ya están en la industria, en la de cannabis y concretamente en la de cáñamo en México. Perfecto, pues vamos arrancando para hacer esta definición o este desglose, esta pues caracterización específica, porque si bien es cierto,
hacemos la separación, pero es una separación más legal, es una definición más legal que real, e incluso la separación tiene mucho que ver de dónde la hagas. Es decir, cada país o cada región lo ha adoptado diferente y bueno, la planta como tal, Roberto, es el cannabis, ¿no? Como Así tal, es. la llamada planta es cannabis y el cáñamo y la marihuana, ¿qué son? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Esencialmente son la misma genética, es la misma especie. Cannabis sativa, cannabis L, en algunas regulaciones, concretamente en nuestra Ley General de Salud, maneja ambas, cannabis sativa, cannabis L, es la especie de la marihuana. Sin embargo, cuando ya hablamos de las distinciones entre distintas variedades, se suele nombrar al cáñamo. El cáñamo no es una especie ni es una variedad. Repito, el cáñamo es la definición legal que le hemos dado hoy, siglo XX y siglo XXI, a esta caracterización de la cannabis sativa cuando ya la hemos prácticamente privado del elemento psicoactivo del THC, que es propiamente el que te manda a volar. Y entonces, para todos los efectos, le hemos cambiado de nombre a nivel mundial y hemos tomado un nombre tradicional que se refería principalmente a las fibras de la planta de la marihuana, al cáñamo, y por eso hablamos de las fibras de cáñamo, de las velas de las carabelas de Colón, o de cuerdas, o de textiles, hablamos todo esto de cáñamo, pero en realidad es la misma genética, simplemente con variedades que producen baja o ya hoy día, sobre todo en Estados Unidos, que lo ha perfeccionado en China, en Europa, con nula psicoactividad, con casi nulo contenido de THC. Pero genéticamente es lo mismo. Los zoobotánicos, inclusive, entre ellos los expertos de alfa-pinene, nos dicen simplemente las semillas las hemos modificado a través de cruzas, algunos a través de ya manipulación genética, para que no produzcan THC. Y a eso le hemos llamado cáñamo, dependiendo de cada país. Perfecto. Y bueno, como tal, y es importante porque en esta presentación vamos a ver cómo es, o de pronto este año fue el que por fin le dio una definición jurídica al cáñamo, que antes hasta prácticamente el año pasado no la teníamos. Y bueno, estas son la diferencia, como bien lo menciona Roberto, el cáñamo o hemp, como se le conoce en Estados Unidos, tiene bajo THC. Particularmente, ¿por qué 0.3? Bueno, pues porque en la legislación de Estados Unidos, vamos a ver ahorita a continuación, el HEMP Act en Estados Unidos nos marca que ese es el porcentaje máximo, o a partir de ese porcentaje ya no se puede considerar hemp o está fuera de la legislación que prevé federalmente Estados Unidos. Y en México se adoptó el menos del 1%. ¿Por qué está esta diferencia, Roberto? ¿Por qué existen estos parámetros? Esencialmente, nuestra Ley General de Salud clasifica a lo que son sustancias psicotrópicas, estupefacientes, en general les llaman narcóticos, en otra porción de la ley. Y la definición que tomó la Ley General de Salud para clasificar como sustancias más peligrosas y por lo tanto que requieren de más controles, o menos peligrosas y que requieren de menos controles, fue el porcentaje, para efectos de la marihuana, tomó como porcentaje el THC, el tetrahidrocannabinol. Esta sustancia con efectos psicoactivos, recordemos que la psicoactividad tiene que ver, sobre todo para los que no están tan familiarizados con la planta o en general con sustancias controladas, la psicoactividad es lo que afecta la percepción y los sentidos. Diríamos comúnmente, es la sustancia dentro de la marihuana que te envía a viajar, que te hace disfrutar el viaje y que te hace ver nuevos mundos. Ese elemento separado de la marihuana o controlado en el porcentaje respecto de la planta o de la sustancia en donde se encuentre, clasifica o no clasifica como una sustancia controlada o no controlada. Ahí es donde encontramos la definición o lo que va a ser la definición de cáñamo gracias a los tribunales. El artículo 248 de la Ley General de Salud nos dice, en la fracción segunda, que lo que tenga más del 1% de THC, derivados de cannabis con más del 1% de THC, se consideran sustancias controladas, que pueden tener efectos terapéuticos, pero que son peligrosos para la salud pública. Y en cambio, la fracción cuarta y particularmente la quinta, que es la que contiene el cáñamo, nos habla de contenidos de menos del 1% como sustancias de prácticamente nula utilidad para efectos terapéuticos o farmacéuticos, pero en cambio de gran utilidad industrial.
Y ahí es donde tenemos que entender y colocar al cáñamo. La ley utilizó el umbral de menos del 1% para México. En Estados Unidos se decantaron por menos del 0.3% de THC. México es un poco más permisivo en ese sentido, pero si nos vamos a Europa, el porcentaje todavía es menor, 0.2% de THC. Y en los tres casos, legalmente, regionalmente, estaríamos hablando de cáñamo. ¿Qué pasa en Estados Unidos, Roberto, cuando esta definición no es tan exacta? Es decir, ¿qué pasa si alguien produce algo con el 0.5%? Sí, es muy interesante esta pregunta. La Hemp Act, o así llamada Hemp Act, en Estados Unidos, la ley que regula la agricultura del cáñamo, sí, posiciona el umbral de 0.3% sobre hojas secas, es decir, una cosecha respecto de una medición que se haga sobre un muestreo de hoja seca, con lo cual lo que sucede es que si en esa muestra, vamos a pensar en sembrados de cáñamo, iba a decir de marihuana porque aquí en México estamos acostumbrados, pero sembrados de cáñamo, campos sembrados de cáñamo, se toma un muestreo por área, por hectárea, en algunas ocasiones es por hectárea, por acre, que es el equivalente de media hectárea, y ese muestreo se deja secar y pasa al laboratorio. Si el porcentaje es superior del 0.3%, entonces, aun cuando eso fue solo una muestra, se debe destruir todo el lote. En otras palabras, es una quema de pastizales de todo lo que se haya sembrado en ese batch, en ese lote de cáñamo. Y lo mismo podemos esperar para aquí, para México, superando ese tipo de umbrales. Ya el reglamento médico nos habla un poquito de ese control de excedentes y de destrucción de residuos. Si bien el reglamento médico para efectos de siembra no nos habla de porcentajes, ya la regulación para el cáñamo sí nos habla de ese porcentaje de menos del 1%. Sin embargo, aquí en México no nos habla de hoja seca, solo habla del 1%. No nos dice si en campo, si en hoja seca o ya en el producto final. Eso es una ventaja competitiva para México. Ok. Y bueno, pues esto es lo que se conoce el cáñamo, ¿no? Estos son particularmente algunos de los beneficios que puede tener ya sea la hoja, el tallo, la raíz, la semilla. Cada uno de estos tiene diferentes beneficios o productos, los cuales se han usado. En teoría, hay más de 50,000 usos diferentes del cáñamo y evidentemente los hemos visto mucho más comúnmente en México, ¿no, Roberto? En el aceite de pronto de cocina, que si van en algunos lugares ya pueden encontrarlo vendiéndose sin ningún problema. Hay algunas cervezas inclusive, que creo que hay una confusión bastante curiosa en ese sentido, Robert, porque la gente piensa que es una cerveza que tiene algún tipo de añadición de algún derivado y no, simple y sencillamente es una cerveza que se hace con semilla de cáñamo, ¿no? Y que realmente no tiene mayor cosa que eso. Así que bueno, pues hay muchos productos, los cuales evidentemente pueden llegar a constituir una ventaja competitiva para México porque pues cada vez más, en este caso más productores industriales conocen los beneficios del cáñamo. Y es que el cáñamo, alguna vez lo platicamos tú y yo, Roberto, es un gran producto, un gran commodity que por el simple y sencillo hecho de que estaba prohibido, pues evidentemente nunca le sacamos jugo, ¿no? Lo comparabas en algún momento con el algodón. ¿Qué hubiera pasado si el algodón hubiera estado prohibido por 100 años? Pues seguramente no conoceríamos todas las bondades que el algodón tiene. Y bueno, si comparas muchas veces lo que existe ya o la materia prima que usamos para muchos productos en comparación a lo que el cáñamo te puede ofrecer, las diferencias son abismales. Sí, sí, totalmente. Y como dices, anecdótico esta famosísima Cannabier, que además Zebra Brands en este amparo, uno de los productos que forma parte de la cartera de este amparo es precisamente bebidas con cannabis. Lo que se pretende concretamente en Cannabier es una bebida a base de las semillas que no contienen ni CBD ni THC en el estado de semilla. El CBD es un subproducto de la planta y el THC es un subproducto, a su vez, del CBD. Entre más madura está la planta de la marihuana, mayor cantidad de THC y menor cantidad de CBD suele contener, ¿no? Entonces, sí, cannabis no tiene CBD ni THC. Roberto, cuéntanos un poquito cuál es la diferencia entre Estados Unidos y México. Sabemos que en Estados Unidos la proliferación de estos productos tiene algunos años que llevan en avanzada, ¿no? Curiosamente fueron los que prohibieron y ahora son los que permiten, pero también hay hay como un cruce
no nos vamos a meter tan a detalle porque si no nos llevaría prácticamente toda la clase, pero hay cosas que se pueden y que no se pueden y a veces no es muy claro porque a ciertos estados permiten todo, ¿no? Y de pronto ya dicen que huele como a California o dicen que huele como a Colorado, en el sentido de que hay estados que tienen una regulación muy, muy, muy amplia y hay otros que son muy restrictivos, ¿no? Y que inclusive sigue siendo delito. Y de forma federal también es bien conocido y bien sabido que es delito. Es decir, si tú estás pensando, inclusive si alguien ha viajado de Canadá a Estados Unidos, te dicen, ni se te ocurra, porque en Canadá es federalmente permitido, ni se te ocurra traer nada, no cruces frontera con absolutamente nada que tenga cannabis, porque si no, entonces estarás en un problema grave. Cuéntanos primero cuál es esta diferencia, qué se permite, qué no se permite, qué es el Hemp Act, por qué es federal y por qué estatalmente algunos estados tienen prácticamente toda la legislación en materia de cannabis lúdico, terapéutico, médico abierta y hay otros estados que son bastante conservadores en ese sentido. Sí, por supuesto. Hay que partir de la base de, vamos primero a hablar de la diferencia mínima para efectos de entender y dejar claro que cuando hablamos de hemp es cáñamo en los países anglosajones, pero que el gigante de hemp en nuestro hemisferio es precisamente Estados Unidos y también de este lado del mundo, en Occidente, es Estados Unidos. Es el más grande sembrador de plantas de cáñamo y por lo tanto el más grande extractor también de CBD. Si hablamos del otro lado del mundo, está China. Ni siquiera comparar Europa, donde en muchísimas regiones es posible la siembra en general de marihuana medicinal, pero también de cáñamo, con el gran gigante productor que es China. Entonces, cuando partimos de la definición legal de cáñamo, hay que encontrarla en algún lugar. Y esta definición en Estados Unidos, paradójicamente, no se encuentra en su regulación sanitaria, como ocurre en México, como ocurre en los países del sur, en Colombia, en Uruguay o en Europa, que toma prácticamente copiada las regulaciones de estupefacientes de la ONU. En Estados Unidos lo encontramos en la llamada Farm Bill o Farm Act, que es la ley de agricultura de los Estados Unidos. En diciembre de 2018, hace precisamente 3 años, se denomina, se clasifica al cáñamo, al hemp, como cualquier derivado de la planta de cannabis con hasta 0.3% de THC, medido, ya lo dijimos, en hoja seca. Y entonces lo vuelve un tipo de sembrado, un tipo de actividad agrícola legal. Y la ley de agricultura de Estados Unidos es federal. Entonces tenemos que de pronto en una ley agrícola, en una ley mercantil, porque hay que decirlo, esta ley regula también el tráfico de mercancías a nivel Estados Unidos, se despenaliza y se le da una definición y una clasificación y un estatus legal a la siembra de cáñamo, únicamente a la siembra de cáñamo. Pero hasta ahí llega, no regula absolutamente nada más. Y esa misma ley, en esa reforma, le da al equivalente de la COFEPRIS, a la FDA, Food and Drug Administration, toda la autoridad para regular lo que tenga que ver con los derivados del cáñamo. Entonces, aquí es donde viene precisamente ese cruce. A nivel federal, en Estados Unidos está permitido sembrar y vender cáñamo. Pero cuando ya vamos a los derivados del cáñamo, si hablamos de sustancias, algunas sustancias están prohibidas, como el THC, porque sigue siendo una sustancia controlada y prohibida por la FDA, o incluso, sorpresa para todos, el CBD. El CBD, por las regulaciones sanitarias de Estados Unidos, está prohibido, repito, para su venta entre estados, porque la ley que lo regula y permite es una ley federal, pero únicamente para efectos de la venta. Entonces, lo que sucede es que cada uno de los estados toma su soberanía y decide dentro de su estado particular qué productos sí se pueden, no se pueden fabricar y vender. Y entonces tenemos estados muy conservadores donde aunque a nivel federal se puede sembrar cáñamo y no lo pueden prohibir, sin embargo prohíben la producción de cualquier producto o subproducto con materia prima de cáñamo. Esos estados lo único que son productores de planta. En cambio tenemos estados como California o Colorado, donde no nada más son campos y campos sembrados de cáñamo, también los estados hacia los extremos, pero además la producción de todo tipo de productos con derivados, concretamente de CBD,
pues ha proliferado y es lo que nos llega hacia acá, hacia México. Entonces es por eso que en Estados Unidos a nivel federal se permite la agricultura, pero la fabricación y comercio está regulada a nivel estatal. Llegamos a México, donde sucede que todo está regulado por una entidad federal y por una Ley General de Salud, y a una entidad que ordinariamente está encargada de la salud y de la calidad de determinados productos que pueden ser nocivos para la salud, es la COFEPRIS. De pronto, tanto la ley como el reglamento médico y ahora ya también la Suprema Corte le dio todas las facultades para regular la siembra y los productos. Entonces, por eso es distinto en México que en Estados Unidos. De acuerdo. Cuéntanos en México qué hay, qué existe, porque si bien es cierto, lo comentaste, no hay ninguna ley que defina. Todavía hasta este año, digamos que se le conocía al cáñamo y lo conocíamos porque en algunos de las propuestas legislativas, tanto de senadores como diputados, mencionaban el cáñamo y cada quien lo adoptaba como quería, ¿no? Era como la única definición que podíamos medianamente tener. Pero a partir de, hay 3 sentencias en específico que se dieron este año, que empezamos a enmarcar lo que significa el cáñamo para efectos de México y a partir de esto, bueno, pues tenemos ya una definición legal generada por, en este caso, el sistema judicial. Correcto. Y como bien dices, amigo, en 2020 parecía que íbamos a tener el primer cuerpo normativo que ya definiera el cáñamo, porque en el proyecto que envió la Secretaría de Salud a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de lo que hoy es el Reglamento Médico de Cannabis, en su vocabulario, en su glosario, sí aparecía el CBD o cannabidiol y el cáñamo como un subproducto del CBD, pero en el proyecto final que fue publicado en enero desapareció. El cáñamo como algo definido desapareció completamente. También aparece definido como cáñamo industrial en todas las iniciativas, en prácticamente todas las iniciativas, incluyendo las 2 nuevas que actualmente están en la Cámara de Senadores, dentro del cannabis no psicoactivo, comúnmente conocido como cáñamo o cannabis industrial. Así nos lo definen y luego ya nos dicen algo que los tribunales hoy día ya han recogido. En realidad en México tenemos 3 cuerpos normativos, vamos a meternos a ellos, pero la primera definición de cáñamo aparece en una sentencia del 4º Tribunal Colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México, que tiene a la cabeza la actual presidencia el magistrado Jean-Paul Tron Petit, para los amigos, iba a decir, para los que lo tuvimos como maestro, gran jurisconsulto, y que lideró precisamente el voto que fue unánime. Tenemos al cáñamo por fin, número 1, enunciado, nombrado en un cuerpo normativo que tiene valor y que tiene que ser tomado como interpretación para administración y para tribunales. Ahí esencialmente nos define lo que ya venimos diciendo, que en México la fracción 5ª del artículo 248 de la Ley General de Salud regula los productos de cáñamo. Así dice esa sentencia, así quedó incluso recogido en la tesis. Entonces, ¿el cáñamo en México está regulado? Hay que decir sí. La primera respuesta es sí, pero está regulado a través de sentencias, a través de jurisprudencia. Ese es el número 1. Y el número 2 es, pues, la ya famosísima sentencia Zebra, que fue resuelta por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia este último 1 de diciembre, donde de nuevo reitera la primera sala, el cáñamo es o son todos aquellos subproductos de la cannabis, siempre y cuando contengan 1% o menos de THC y se encuadran en la fracción 5ª del artículo 248 de la Ley General de Salud. Entonces, ya no hay dudas, el cáñamo en México existe, está definido jurisprudencialmente y está ya regulado porque no son, en un caso son sentencias aisladas, pero si hablamos de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el nuevo esquema de justicia en México, que también entró en vigor este año, ya tenemos definición de cáñamo y es una definición legal. Lo hemos dicho muchas veces, lo que legalmente se define, legalmente se regula. Para todos los efectos, hay una regulación de cáñamo en México.
Perfecto. Y bueno, vamos a brincar esto que de pronto se ve muy grande, vamos a ir haciendo zooming respecto a, en este caso, digamos que las dos formas en las cuales podemos conocer no solamente el cannabis, pero en el cáñamo en específico en México, y tenemos que acudir siempre, sí, solo sí, a la Ley General de Salud, que es la única legislación positiva que nos dice dónde está ubicado y cómo está ubicado, y en relación de esta digamos que se forza al Ejecutivo Federal a generar este reglamento en materia, que también veremos un poquito de qué trata. Y a partir de ahí también, bueno, el sistema judicial nos da una legislación o nos dice a través de estos, por ejemplo, estas sentencias y estos precedentes, un poquito de especificaciones de las cosas que no quedaron tan claras o que a lo mejor están ahí un poquito dubitativas, pero platícanos un poquito qué hay en la Ley General de Salud, qué existe hoy como tal y cómo es tan importante lo que hizo el sistema judicial para la definición del cáñamo y qué podemos hacer a través de eso, porque está bien, está padrísimo que nos definan todo esto, pero la pregunta real es, ¿y qué hacemos con todo esto? Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a partir entonces del marco normativo para el cáñamo. La Ley General de Salud en el artículo 245 bis impone a la Secretaría de Salud la obligación de darnos un marco regulatorio, un reglamento para efectos de poder ejercer actividades que tengan que ver con cannabis a nivel medicinal y a nivel farmacéutico. Ese primer cuerpo normativo, el Reglamento Médico de Cannabis, fue publicado el 12 de enero de este año 2021 y es el primer reglamento, el primer cuerpo normativo como tal, donde se regula la actividad de la importación de semillas, siembra, cosecha, cultivo de cannabis en general y su transformación, extracción, para después convertirlo en productos o subproductos. En una primera aproximación, en una primer análisis, parecería que el reglamento no es aplicable a nada que tenga que ver con el cáñamo. Es muy claro en decir que regula la parte médico-farmacéutica y de investigación para la salud. Sin embargo, cuando llegamos a las sentencias que vamos a analizar y vamos a tocar, resulta que fue el marco normativo que la Suprema Corte de Justicia tomó como base para poder otorgarle el amparo a esta empresa mexicana con inversión extranjera que obtuvo el amparo para lo que va a ser o esperamos que sea la primera licencia en toda regla para siembra, cosecha y cultivo de cáñamo. Por otro lado, si bien ese es el artículo 235 y el reglamento, el artículo 245, fracción quinta, el artículo 245 regula y enuncia todas las sustancias que son psicotrópicas. Y cuando llega a la fracción quinta, nos habla de un tipo de sustancias que carecen de valor terapéutico y que se utilizan corrientemente en la industria. Y el último párrafo nos habla de los productos que derivan de la cannabis en concentraciones de 1% o menores. Como ya dijimos, jurisprudencialmente ya se ha definido por los tribunales de interpretación constitucional que esa fracción quinta en ese párrafo está hablando del cáñamo, del cáñamo industrial. Entonces, ese es nuestro primer marco normativo. Todo lo que la Suprema Corte y los tribunales colegiados y todo lo que los ciudadanos que han llegado hasta allá arriba han logrado ha sido por la interpretación de esta última fracción del artículo 245. Entonces, eso es lo que nos regula en general, ley y reglamentos, eso es lo que nos regula a la cannabis para efectos de la actividad de siembra. ¿Qué podemos hacer hoy día respecto de la actividad de siembra a través del reglamento médico? Nada más lo enunciamos. Hoy día ya tenemos, amigo, protocolos de investigación aprobados para hacer investigación con cannabis. Hay médicos ya recetando y prescribiendo medicamentos que contienen cannabis, medicamentos completamente legales en México. Tenemos también, bueno, comercialización de distintos productos bajo distintas clasificaciones. Sin ir lejos, amigo, ¿qué podemos nombrar? Cosméticos, suplementos alimenticios, por supuesto, medicamentos, y por ahí inclusive las ensambladoras aquí en México están utilizando autopartes de plásticos generados a base de cáñamo, que obviamente no se producen en el país, pero que sí son importados.
Por lo que vea la importación, materias primas únicamente, no compuestos, no productos terminados, pero sí materias primas aisladas, concretamente el CBD. Laboratorios ya los tenemos regulados. Para la transformación, pues no va a haber licencias de transformación mientras no sea posible transformar materia prima, pero bueno, la regulación ahí está. Registro de medicamentos de patente, pues toma tiempo y ya hay algunos dossiers presentados en COFEPRIS, pero pasarán algunos meses, algunos años antes de que veamos medicamentos de patente. Y la siembra, lo que tiene que ver con la siembra de cannabis, ahí es donde estamos un poquito trabados. Creo que aquí es a lo que te referías cuando decías, pues buenas noticias, pero no tan buenas noticias con esta sentencia. Sí, caray, porque al final del día parece, bueno, no parece, este reglamento le concede ciertas, digamos que lineamientos, es decir, le da a Senacica, le da al SNICS, le da a la SADER la obligación de que nos diga el cómo, y pues parece que no les llegó el tweet, ¿no? Nadie les dijo que tenía que hacerlo y hasta la fecha, pues no hay ningún tipo de lineamiento, reglamento o algo que nos indique cómo hacerlo. Y por tanto, a pesar de que había una fecha que se cumplió el 24 de mayo de este año para que esto se regulara y para que fuera completamente claro y específico cuáles son las puntualidades que se tienen que cumplir para efectos de poder hacer la solicitud de estas licencias de siembra, pues hoy por hoy no, digamos que le faltan los puntos a la CIS, ¿no? Pues nos faltan no sé cuántas páginas de puntos CIs porque sin estos lineamientos, entre otras cosas, pues no sabemos a quién hay que pedirle y qué hay que pedirle y qué documentación acompañar, por ejemplo, simplemente para solicitar la importación de las semillas y después todo lo que viene después. Oye, ¿qué y cómo te tengo que presentar qué cosas para obtener mi licencia de siembra? ¿Qué requisitos respecto del predio? Algunos vienen en el reglamento médico, pero especificidades no, procedimientos tampoco. Tiempos de respuesta respecto a esas licencias, menos. Dentro de esas dependencias, ante cuál específicamente o quién va a resolver, no lo sabemos. Entonces, y vuelvo a lo mismo, parecería que estamos hablando del reglamento médico y que no aplica. Sin embargo, cuando la Corte resolvió el 1 de diciembre otorgar el amparo para que esta empresa obtenga su primera licencia para siembra, cosecha y cultivo de cáñamo, no sé si decir para buena o para mala suerte, la Suprema Corte hizo un análisis respecto de la medida de prohibición para sembrar, cosechar y cultivar cannabis. Esencialmente, la Corte lo que dijo es, existe una prohibición absoluta para sembrar, cosechar y cultivar cáñamo, no obstante que la misma ley prevé que existan productos de cáñamo, comercializar, exportar e importar productos que deriven de cannabis y que contengan menos del 1%. Entonces la Corte decide analizar el reglamento médico y en su sentencia, me parece que lo tenemos justo aquí en la presentación, dice, la prohibición en realidad para sembrar cannabis no es absoluta, porque sí hay lineamientos para sembrar cannabis para fines medicinales. Entonces lo que voy a hacer es otorgarte el amparo para que puedas sembrar, cultivar y cosechar cáñamo, pero cumple con la regulación que ya existe para cannabis. Y entonces remite a todos los requisitos de la licencia de siembra en el reglamento médico y le suma requisitos porque la licencia de siembra para fines médicos no tiene límites de THC. Si estamos sembrando y pretendemos producir cannabis para efectos o para fines médicos, podemos producir cualquier cantidad de THC, de CBD o de cualquier cannabinoide, pero para cáñamo no. Entonces, ahí es donde de pronto ya no parece tan claro y ya no parece que sea un permiso tan, pues, vanguardista el que obtuvo esta empresa o el que va a obtener esta empresa a la luz de este amparo. Creo que una buena analogía de esto sería cuando un programa tiene un error, ¿no? Cuando un software de pronto te marca un error o el botón que le picas no te da a ningún lado, parecería que así nos dejaron la legislación, ¿no? Es el botón que le picas y le picas y le picas y está roto. Algo así, algo así. Vamos a hacer el ejercicio de pensar que a esta empresa le den eventualmente la licencia de siembra, cosa que además, y por cierto, no va a ocurrir próximamente. Es más,
Ojalá que ocurra en 2022, pero si analizamos lo que en realidad ocurrió, estamos en un foro de abogados, lo que ocurrió fue esto. Esta empresa presentó solicitudes en 2018. Estamos a 2021 y vamos a brincar a 2022. Presentó solicitudes de clasificación de productos al amparo de los lineamientos de Peña Nieto, pero fue más allá y presentó una solicitud de siembra de cáñamo, ya no nada más para poder importar sus productos como lo hace Paradise, sino para fabricar la materia prima aquí en el país. Le fue negado el permiso, se fue a un juicio administrativo federal, perdió el juicio administrativo federal y se fue al amparo. Perdió el amparo y en revisión de amparo directo llegó, no, en este caso fue por la vía indirecta, le fue negado el permiso, presentó su amparo indirecto, pierde en el amparo indirecto, se va a la revisión y el colegiado dice, esto yo no lo puedo resolver. Pediste 20 cosas, pero de estas 20 cosas, lo que tiene que ver con siembra de cannabis, yo no te lo puedo resolver porque implica una interpretación constitucional. Lo mando a la corte. Entonces, esta sentencia que tenemos aquí en pantalla, concretamente la del amparo en revisión 355-2020 que resuelve la primera sala de la corte, resolvió uno de los 20 puntos solicitados por la empresa. Cuando lo resolvió el 1 de diciembre, le devolvió al tribunal colegiado el resto del expediente y le dijo, ahora sí, tú resuelve lo que falta. Este juicio ni siquiera ha terminado. Esa licencia en realidad ni siquiera ha llegado a sentencia, a calidad de cosa juzgada. Va a ocurrir en enero, febrero o marzo del próximo año. Ya nos anunciará la misma empresa con bombo y platillo cómo le resolvieron el resto de su amparo para efectos del colegiado. Y entonces viene la ejecución. Y COFEPRIS tiene que emitir ese permiso. Hoy día tenemos sentencias de permisos de autoconsumo y autocultivo, o sea, un permiso para sembrar y fumar en casa que han tardado de 6 a 10 meses en ser expedidos por COFEPRIS después de obtener sentencia. Ya quiero ver cuánto va a tardar en emitir este permiso, que no es nada más un papel. Por la misma sentencia de la Corte, el permiso tiene que decirle, en este caso al quejoso, a Zebra Brands, a esta empresa, cuáles son los lineamientos adicionales de control, monitoreo y seguridad que tiene que seguir, además de cumplir con todo lo del reglamento médico para asegurar que su siembra no produce más del 1% de THC. 2022 se me hace corto para que veamos la fotografía en medios de ese primer permiso de siembra y luego el ejecutarlo, pues ya veremos si 2024 o 2025 o si no se vuelve más fácil con alguna otra regulación. Falta todavía mucho camino para ver ese permiso plasmado en la realidad. Pues ahora sí que, ¿y qué se hace ahí? ¿Qué procede? Porque había habido muchas noticias que habían anunciado con bombo y platillo, como bien mencionas, que ya se podía, que iba a ser la primera empresa. Entonces, ¿quiere decir que realmente sí, pero no? Sí, pero habrá que esperar. Yo creo que ese es lo más importante. Y una de las cuestiones que esta sentencia del 1 de diciembre viene a resolver era la gran incógnita de muchas personas, inclusive de personas que se nos han acercado ya a nivel de consultoría. La pregunta es constante, amigo. Ya sea para permisos de autoconsumo o para licencias de siembra, cosecha y cultivo de cáñamo o para empezar a montar una empresa de cannabis en alguna otra de las ramas de la industria, la pregunta invariablemente que sale es, licenciados, ¿realmente vale la pena empezar ahorita con mi proceso o me espero a que haya regulación? Nuestra respuesta invariablemente es, voltea a ver para atrás y ve cómo México viene prometiendo regulación desde 2015. En 2017 tuvimos un primer avance, las modificaciones a estos artículos que hemos mencionado, pero estamos en 2021 y no hay una regulación integral ni siquiera de lo que se modificó en 2017. El reglamento médico de cannabis debió haber salido en diciembre de 2017. Fue publicado el 12 de enero de 2021. Si te quieres esperar a que haya un marco jurídico completo, puedes esperar a 2025. Si querías arrancar cuando se podía y desde que se podía arrancar, y como acertadamente han hecho varias empresas,
que hoy día ya vemos en espectaculares, en medios de comunicación o algunos de sus productos en anaqueles, el tiempo para empezar a montar tu empresa de cannabis es ya. Y la buena noticia es que es verdad, no tenemos regulación completa, pero lo que tenemos ya funciona. Y las licencias que van en camino eventualmente van a llegar donde está esta de la sentencia del 1 de diciembre. Y tus productos, dependiendo la estrategia jurídica, podrían estar en anaquel en un plazo tan corto como 3 a 6 meses, o una estrategia mucho más agresiva de una verticalidad completa con licencias de siembra, de transformación y demás, a lo mejor a la vuelta de 2 años o 3 años. Puede sonar mucho hoy que estamos en diciembre de 2021, pero repito, esta empresa presentó sus primeras solicitudes en 2018. Entonces, sí, es verdad, es una sentencia paradigmática y por eso está en el marco del opening. No es una sentencia que abre el mercado de cáñamo, simplemente nos dice, en México ya es legal y los que sabemos que hay caminos para poder aprovechar todos estos loopholes legales y todos estos avances jurídicos. No es nada más una doctrina, no nada más va para estudio del derecho constitucional en materia del derecho al libre desarrollo de la personalidad, en el tema de los permisos de autoconsumo, o, muy interesante, esto solo lo comento así como paréntesis jurídico, todos estos amparos para el nivel industrial de la cannabis, lo que tiene que ver con cáñamo industrial, se están otorgando a la luz, sí, de una interpretación de la regulación sanitaria, pero a la luz del derecho a la libre profesión y al desempeño de la libertad de trabajo. Entonces, eso también está muy interesante. Sí hay tema ahí de avance en materia de doctrina inclusive. Roberto, cuéntanos un poquito esta famosa DGI, porque es algo histórico en México. Creo que es la primera vez que hay una declaratoria general de inconstitucionalidad, y que se da después de una telenovelesca y dramática historia de prórrogas y prórrogas y prórrogas, donde el Senado y diputados hicieron la vida de cuadritos a mucha gente que tenía finas intenciones de invertir su dinero en México, y que al final pareciera que le pasa a México un poquito lo del cuento ¿cómo se llama? Del lobo y no Pedro y el recuerdo. lobo. Sí, Sí, claro. ya no creen, ¿no? Ya de pronto es como, ahora sí este año, no, eso me dijiste hace 3, ¿no? Tal cual, y esa conversación la hemos tenido nosotros inclusive con directores de fondos en el extranjero. México para mí ya no es una opción, decía uno de estos directores, porque ya no sé cómo explicarle a mis inversionistas que desde hace 3 años les vengo contando una historia distinta del por qué México todavía no, aunque ellos leen las noticias que ya casi. Entonces, la DGI o Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que lo expusieron magistralmente de forma además muy agradable el licenciado maestro Torres Landa, la licenciada Lisa Sánchez, en resumidas cuentas, vino a dinamitar la prohibición absoluta de las actividades con la planta de cannabis a título personal. Y repito, así como el reglamento médico parecería que no era pertinente para el cáñamo, igual con la DGI parecería que no es pertinente para la siembra de cáñamo. Sin embargo, en nuestra opinión no es así, y todas nuestras estrategias jurídicas, hablo a nivel ya práctico de proyectos, pasan por la DGI. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 vino a decir, es inconstitucional que le impidas a los ciudadanos realizar actividades con la planta a nivel personal. No solo fumar, todas las actividades con la planta. Importar semillas, plantarlas, sembrarlas, experimentar con ellas, fabricar, extraer en casa, adquirir conocimiento, experiencia, etcétera, etcétera, siempre y cuando lo hagan en su casa. Eso es lo que vino a decir la DGI, pero hay que hacerlo con permiso. Entonces, el permiso de autoconsumo que está regulado en esa sentencia es una verdadera resolución, es una verdadera creación de ley. Las declaratorias de inconstitucionalidad vinieron a crear el permiso de autoconsumo ya como una institución jurídica legal, pero además abrieron la puerta para que todos los ciudadanos puedan realizar uno de los pasos previos importantísimos para las licencias de siembra industrial.
Si se van al reglamento médico de cannabis, artículos 19, 20, 21, 22, uno de los requisitos para poder siquiera solicitar la licencia de siembra es que señales la semilla registrada y certificada que vas a sembrar. Oh, sorpresa, ya lo hemos hablado en otras ocasiones en los foros de cannabis. En México no existen semillas certificadas, ni siquiera existen semillas registradas de cannabis. El registro de semillas lo podemos hacer a título personal. Y una persona con un permiso personal de consumo de cannabis puede iniciar el procedimiento, lo vamos a hablar más adelante, importar semilla y registrarla, de tal modo que cuando llegue él mismo su momento de aplicar para una licencia de siembra industrial, ya tiene resuelto ese paso, cosa que hoy en México nadie lo tiene, ni Zebra Brands, ni nadie. Apenas estamos ahí para las licencias de siembra. Y los que tienen sus permisos ya hoy están en un punto y en un momento privilegiado y a lo mejor ni lo sabían. De nuevo regreso a, ¿vale la pena, licenciado, que yo tramite mi permiso, espere 3 meses, presente mi amparo, espere otros 6 meses para que me otorguen mi permiso, etcétera? Yo diría, ya vamos tarde. Todos los que tienen permiso personal llevan ventaja respecto a la licencia de siembra, por poner un ejemplo. Amigo, a pesar de que ya está esta DGI y que es, digamos que es casi, no es casi ley, es ley, es decir, tienen que acatar COFEPRIS, tienen que acatar todos, pues les hace como que la Virgen les habla, ¿no? Si es una oficina regional, no te reciben el trámite, alguna historia te cuentan para no recibírtelo, inclusive hay algunas ventanillas donde expresamente te dicen, aquí no te recibo esto. De alguna forma la autoridad, a pesar de que te la reciba, no te da respuesta, no está cumpliendo con los plazos. Y tristemente, a pesar de que está esta declaratoria que es un precedente importantísimo en nuestro país, a la COFEPRIS, y en este caso, pues, la COFEPRIS pues, no deja de ser una extensión, un brazo del Ejecutivo Federal, dice, mira, a mí me vale. Sí, es literalmente el saltarse la ley. El licenciado Torres Landa lo dijo claramente, uno de los grandes cambios que vino a traer la sentencia de la DGI en junio es que hoy día ya se le puede abrir procedimientos administrativos de sanción e incluso de destitución a los funcionarios de COFEPRIS, porque hoy día ya negarse a otorgar un permiso de autoconsumo ya es violar la ley. La DGI, repito, ya no es precedente. Precedentes eran la jurisprudencia. Bien dijiste, es ley. Entonces, esa es una de las ventajas. Y sí vamos a ver, creo yo, en el siguiente año agilizado el permiso de autoconsumo. Pero hoy día, tal cual como lo dices, hay lineamientos internos de COFEPRIS para que en los estados no se reciban esas solicitudes, lo que nos obliga a presentar las solicitudes cuando estamos fuera de la Ciudad de México, pues a través del Servicio Postal Mexicano. No da respuesta y nos sigue obligando a irnos al amparo. Hay ventajas, sí hay un par de ventajas que sí hemos detectado ya en los procedimientos, sobre todo en los amparos post-DGI. Y una de ellas es, como lo preguntaba Tania en el chat, que sí ya están otorgando suspensión bajo esta nueva modalidad de julio para acá. Ya los jueces de distrito sí están otorgando suspensión porque la apariencia de buen derecho ya es absoluta. Ya una vez que presentaste solicitud, pasaron los plazos y presentas tu amparo y pides la suspensión, se están ganando los incidentes de suspensión para poder empezar a realizar actividades con la planta, aunque todavía no tengas el permiso. Pero, por ejemplo, actividades que no puedes hacer sin el permiso, con esto respondo a la pregunta de Angélica. Angélica pregunta, ¿se pueden registrar solamente semillas importadas? Sí, Angélica. El permiso de autoconsumo te permite crecer tu planta sin acreditar trazabilidad. Eso querría decir que si encuentras semillas en un baldío o si de pronto el viento las hizo crecer en el patio de tu casa, perfectamente puedes cultivarlas y consumirlas, pero no podrás registrarlas porque el proceso de registro de una semilla requiere legal y científica trazabilidad. Entonces, los permisos de autoconsumo abren precisamente esa puerta para poder llegar ahí. Entonces, no todos son noticias negativas. A nivel amparo sí ha mejorado un poco la cosa y los que únicamente buscan fumar, pues sí están teniendo beneficios directos de la DGI, pero sí necesitamos ver plasmado el permiso, por ejemplo,
para pedir una importación de semillas. Ahora, previo a esta presentación, platicábamos que no todo puede ser malas noticias, es decir, sería bastante ingrato terminar el año con una presentación donde parece que todo es negativo, cuando realmente no es así. Han habido avances tangibles que nos ha tocado ver a través de algunos de los clientes que atiendes y a través de algunas cuestiones que poco a poco se van normalizando, como tú comentas. Allá afuera cada vez vemos más productos, más publicidad, menos persecución, por así decirlo, respecto al tema. Cada vez está más normalizada y cada vez está más activa y más legal. Y entre ellos hay algunas cosas que ya se pueden hacer, que nos comentaba Roberto previo a entrar a cámara. Tiene que ver con los clubes de autoconsumo, solicitar permisos de cáñamo para terrenos, es decir, empezar ahorita a hacerlo porque eventualmente se va a poder hacer, ya está delimitado, ya hay una definición, ya podemos aplicar algunas cosas, ya nos abrieron un poquito el caminito. Hay etapas iniciales con el tema de autoconsumo, es decir, a través del permiso de autoconsumo podrías empezar a hacer algunas investigaciones, algunos productos mínimos viables para que puedas tener todo listo por si algo se abre el siguiente año. Y evidentemente también una potencial importación de productos derivados del cáñamo, con excepción de los que tienen alguna dependencia sanitaria o algún registro, dependencia de algún registro sanitario, ¿no? Entonces, nos vas a explicar a través de este momento algunas de las cosas que han sido de mucho interés. Por ejemplo, los clubes de autoconsumo, creo que son de las cosas que más de pronto te preguntan cuando haces este tipo de foros. Platícame, si alguien quiere iniciar mañana su negocio de clubes de autoconsumo, ¿qué debe de hacer? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir? Sí, claro que sí. Y aquí hay que hacer un disclaimer, ¿no? Todo lo que vamos a decir a partir de ahora ya estamos revelando lo que es nuestro día a día en la práctica jurídica. Habrá abogados que lo hagan de otro modo, habrá abogados que opinen distinto y que digan que no vuela la estrategia jurídica. Cuando decimos aquí que sí vuela, no es nada más una interpretación de la ley. Ya lo estamos haciendo o llevamos haciéndolo un ratito. Entonces, cuando hablamos de clubes de autoconsumo, eh, eh, de autocultivo también, ya no es autocultivo si lo hace alguien por ti, pero estamos hablando de una estrategia que une permisos personales y hay estructuras jurídicas desde simplemente espacios donde se permite fumar la marihuana, pero cada quien lleva su propia planta, entran a los lugares, a los establecimientos con su permiso y ahí libremente la consumen. Esa es la modalidad más sencilla y dentro suelen no vender bebidas alcohólicas para evitar temas con la autoridad regulatoria. Suelen ser más bien espacios de recreación que llamamos espacios seguros para el consumo. Pero ya un segundo paso de estos clubes de autoconsumo tiene que ver con el cultivo colectivo. Y estos espacios de cultivo colectivo los hemos resuelto señalando como domicilio para cada una de las personas permisionarias el domicilio común, porque es ahí donde van a realizar la actividad de siembra, cosecha, cultivo y consumo de la planta. Posteriormente, o paralelamente, se constituye una asociación civil que tenga por objeto, entre otros, además de los beneficios de los asociados, la siembra común a cargo de expertos. Esto quiere decir que sin trasladar, porque los permisos no son cedibles, los derechos de los permisos de autoconsumo no son cedibles, sin trasladarlos, sí que estas personas ejercen su derecho en un mismo espacio donde dicen habitar y además, a través de una asociación civil sin fines de lucro, contratan o sin contratar, pero expertos se hacen cargo de asesorar y auxiliar a los permisionarios en el crecimiento de la planta, lo que en la práctica se traduce como que los derechos que son exclusivamente personales se ejerzan colectivamente, sobre todo para el cultivo y cuidado de las plantas por profesionales. Hay que decirlo, me encantó este signo que pones de alerta hasta abajo. Estos clubes de autoconsumo, en general, todos los permisos de autoconsumo que hasta el día de hoy se han otorgado, traen letras pequeñas, muy parecidas a las que van a traer las licencias de siembra, nada más que allá serán verdaderos manuales o libros de instrucciones. Aquí los que ya son permisionarios pueden notar que dice, la COFEPRIS se reserva el derecho de ejercer las facultades de comprobación,
para efectos de asegurar todo lo que tenga que ver con materia de salud. En la práctica, eso significaría que COFEPRIS tiene permiso para ir a inspeccionar el domicilio que tú señalaste para tu permiso. Ergo, el domicilio de estos clubes de autoconsumo. En esos casos habrá que tener preparado pues todo el papeleo y que esté bien armada la estrategia, pero de que existen, existen. Y de que ya le hemos podido dar un marco jurídico bastante robusto, más allá de solamente pues lugares donde se junta la gente a fumar, también es cierto. Entonces, sí, clubes de autoconsumo es una primera opción por hablar de 20 otros proyectos, pero estos son muy interesantes. Te pregunta Luis Enrique Padrón que cuando mencionas profesionales, ¿a qué te refieres? Profesionales del cultivo, estamos hablando de los que comúnmente se conocen como master growers o expertos en cultivo de la planta. Hay que ser parte de las características que tiene la marihuana, es decir, el cannabis que se fuma, o el que de carácter médico, es que el crecimiento de la planta es particularmente complicado, es decir, tiene que tener su experto que le dé el cuidado y el cariño que la planta requiere, no cualquiera tiene esa experiencia para hacerlo, ¿no? Así es. De hecho, los expertos en materia de planta teórica, nosotros lo somos. Ya en la práctica, en el campo, los expertos dicen que es de las plantas más delicadas que existen, mucho más propensa a que la ataquen las plagas, mucho más propensa a los cambios climáticos, incluso al cambio de agua, al cambio de tierra, mucha exposición solar inhibe la producción o la sobreproducción, causa la sobreproducción de cannabinoides. En fin, es muy difícil de regular la planta correctamente cuando lo que quieres es un resultado específico. No es nada más crecerle en una macetita en la ventanita de la cocina. Roberto, cuando hablas de permisos para terrenos, estamos pensando específicamente en el cáñamo. La típica pregunta, el típico asunto que te llega a tu mesa es, Lick, yo tengo un terreno que no le estoy haciendo nada o que lo estoy dedicando a tal cosa, pero si me llegara un permiso de estos, con mucho gusto le cambiaré el giro. Si es el caso, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Lo has hecho? ¿No lo has hecho? Cuéntame un poquito más acerca de esto, que son, creo que, dudas bastante recurrentes que llegan a tu mesa. Sí, cuando hablamos de siembra, hay que decirlo abiertamente. Si lo que quiere una persona es sembrar marihuana, esto es generar grandes cantidades de THC, de CBD, en México sí está permitido, pero está regulado única y exclusivamente para fines medicinales. Entonces, salvo que esté pensando esa persona en realizar o crear una alianza con una fábrica de materias primas o con alguno de los laboratorios farmacéuticos, chicos, medianos o grandes, porque, ojo, aquí vamos a tumbar el primer mito, no nada más las grandes farmacéuticas. Realmente tenemos clientes que se asociaron con pequeños laboratorios de transformación y producción de medicamentos que tienen todas las licencias, pues entonces sí estamos pensando solamente en siembra para fines médicos y esa siembra está muy regulada en el reglamento médico de cannabis y requiere condiciones particulares e inversión. Pero si pensamos en terrenos a cielo abierto, que nos llegan personas que nos dicen, Lick, tengo 1, 3, 5, 10, 20, 200 hectáreas, lo ideal es el cáñamo. Y ya podemos, bueno, desde 2018 podíamos, pero hoy día, mucho más claro después del 1 de diciembre, es completamente legal y completamente posible solicitar una licencia de cáñamo. ¿Qué es lo primero que recomendamos? Que aunque tú seas el dueño del terreno, el agricultor, se cree una sociedad y solicite las licencias a nombre de la sociedad y que se genere una alianza, un acto jurídico contractual, ya después podrá ser de otro tipo entre los dueños de los terrenos y las sociedades. De ese modo, la persona física no es el titular de la licencia, que es una licencia que no puede ni ceder sus derechos ni es transferible. Ya lo hemos hablado en otras sesiones específicas para negocios de cannabis. Entonces, lo ideal es que si eres dueño de terreno o tú mismo a través de una sociedad con socios de tu confianza o en verdadera sociedad con alguien que después vaya a explotar el terreno, solicite su licencia. ¿Es posible? Es perfectamente posible. El terreno queda permanentemente vinculado a la sociedad. Entonces, aunque al inicio no se vaya a vender o a aportar
a la sociedad, sí hay que pensar que debe ser un terreno que vaya a estar direccionado o vocacionado a un proyecto de siembra de cannabis. No quiere decir que no puedes hacer nada en el terreno en lo que se resuelve la licencia. Tú sigues trabajando tu terreno como siempre lo has hecho, pero una vez que se obtiene la licencia, ya tienes el permiso para dedicarlo a sembrar, cosechar y cultivar cannabis, transformar, extraer, etcétera, etcétera, todos los cannabinoides. El procedimiento es la integración de la licencia, las vinculaciones contractuales entre la sociedad y el titular, el dueño del terreno. Puede haber incluso terceros, porque a lo mejor yo no tengo terreno, pero sé quién lo tiene, entonces yo le pido que me lo rente y después yo me arreglo con la sociedad. En fin, eso ya es parte de la estructuración jurídica. Se presenta la solicitud y ahí sí hay que echar a andar la maquinaria judicial. Esperar los plazos, esperar respuesta de COFEPRIS, respuesta que no va a llegar. Habrá que presentar un amparo, puede ser que un juicio administrativo y eventualmente llegaremos a los tribunales colegiados que confirmen con base y fundamento en esta sentencia del 1 de diciembre que en efecto tienes derecho a sembrar cannabis en ese terreno. Se va a llegar hasta allá. Es más, ya estamos ahí, ya tenemos las primeras sentencias. Debemos tener alrededor de N cantidad de procedimientos de ese cariz y de ese tamiz. Y hay ventajas y desventajas. La principal ventaja de iniciar ahora, volviendo a esa gran primera pregunta, Lick, ¿lo hago ahora o me espero? La respuesta es definitivamente empieza hoy, porque la regulación que venga puede ser más restrictiva y los permisos que se otorguen habiendo iniciado los procedimientos hoy que no hay regulación, no pueden ser después limitados por la legislación que venga. Esa es una de las grandes ventajas de empezar hoy. Ahora, ya dijimos, si no es cáñamo, hay que pensar en que está sujeto al reglamento médico de cannabis. Y si sí es cáñamo, pues ya esta sentencia de la Corte nos dijo, oye, COFEPRIS, cuando otorgues el permiso, voltea a ver la regulación que ya creaste tú misma. Para el reglamento médico de cannabis lo creó COFEPRIS, la Secretaría de Salud. Esa es una desventaja, pero que será de ahora y de después. Segundo, ya lo pusiste aquí, aunque es el punto quinto, poca o nula voluntad de COFEPRIS es cuasi nula. De SADER y de SENACICA, pues yo diría que ni se enteran. En mayo tendríamos que tener lineamientos, pero todavía hoy la última solicitud de opinión respecto de SENACICA y los procedimientos, la respuesta fue, no puedo ni siquiera responderte la solicitud de información porque esto es materia de competencia de COFEPRIS, confirmado por el Comité de Transparencia de SENACICA. Entonces, sí, yo diría que voluntad es lo que menos hay en este aspecto por parte de la Administración Federal. Perfecto. Entonces, el consejo sería sí, porque digamos que ya hay una línea trazada, ya existe cuando menos regulación en el sentido positivo o negativo que te dicen el qué y el cómo, a través de esta última sentencia o de esto que la Suprema Corte de Justicia nos dice por dónde. Y el hecho de empezar ahora nos podría dar la posibilidad de que lo que existe hoy es con base a lo que lo solicitamos y si el día de mañana cambia algo, pues ya no cambia de alguna forma solamente a menos de que haya una ventaja para ti, si no puedes perfectamente decir, oye, en el momento que yo solicité, esto era lo que regía. Correcto, tal cual. Y de hecho la ley, por ejemplo, todos los proyectos de ley federal para la regulación del cannabis, todos los que se han discutido, aun los que están hoy día ahí, tanto en comisiones como la última que presentó la senadora Olga Sánchez Cordero, todos invariablemente traen embebido este principio en algún transitorio. Esencialmente ese transitorio, palabras más, palabras menos, dice, todas las licencias y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se respetarán y se regularán en los términos que fueron otorgados. Y estamos hablando de permisos de autoconsumo como también licencias. Esa creo que es el mayor triunfo de esta licencia Zebra y de todas las que se obtengan antes de que se emitan regulaciones, que no van a estar sujetas a la regulación futura, como hoy día los productos de Paradise o de otras marcas no están sujetos a la regulación actual, están sujetos a la regulación a la que en su momento dio origen a sus procedimientos administrativos y solicitud. Entonces, definitivamente, el momento para iniciar esos procedimientos
es hoy, sin ir más lejos. Permisos de autoconsumo. Cuando salga la ley, máximo 6 plantitas y 8 por casa. Todos los permisos que se hayan solicitado hoy, antes de que nos publiquen cualquier ley, no traen o no pueden traer límite de plantas, ni por permiso, ni por casa. Traslademos eso a las licencias de siembra y funciona exactamente igual. Entonces, sí, coincido con este comentario de Ricardo. Ahora regresamos a las preguntas, pero Ricardo Dorantes comenta, estarán sujetas únicamente si te benefician. Es decir, para bien sí, pero para mal no, por el principio de irretroactividad de la ley. Así es, coincido, colega. Hay un comentario de Angélica que creo que puede causar, que creo que puede ser la perspectiva de más de alguno y creo que pudiera causar cierta confusión. Y ella dice, pero si no está permitida la comercialización, entonces ¿cuál sería el fin de sembrar terrenos grandes? Creo que algo que es importante recalcar, y me voy a regresar porque aquí digamos que se rompe de alguna forma esta duda, tiene que ver justamente con el 245, ¿no? Que te dice, oye, a ver, el derivado, es decir, el cáñamo industrial o cualquier producto que tenga menos del 1% de THC, digamos que carece de valor terapéutico y se utiliza corrientemente en la industria. Es decir, digamos que si bien es cierto está bajo la Ley General de Salud, la limitante respecto a la producción o tramitación o de alguna forma el tratado acerca de ese derivado, pues definitivamente no tendría la misma restricción que algo que tuviera mucho más THC como la marihuana misma, ¿es cierto? Totalmente. De hecho, y como bien lo estás señalando, desde el 29 de junio, 19 de junio 2017, los productos derivados de cannabis que contengan menos del 1% de THC son perfectamente comercializables en México. Eso no nos lo estamos inventando ni está en la jurisprudencia. Ahí está en el último párrafo resaltado en azul en pantalla. Podrán comercializarse, exportarse e importarse. La gran pregunta y la gran decepción que desde el 17 hasta el 21 habíamos tenido era, ¿para qué diablos dice la ley que puedo vender algo que no puedo producir y que no hay lineamientos para poder traerlos desde el extranjero? O que aunque se pudiera y hubiera aranceles, pues en el extranjero no me los pueden mandar para acá, porque en el 17 estaba completamente prohibido, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, justo, Angélica, sucede lo contrario a lo que estás diciendo. Desde 2017 hemos podido vender. El problema es que no podíamos fabricar porque no había cómo adquirir materia prima, ni creciéndola nosotros, ni importándola. Pero te puedo decir, hoy, 21 de diciembre, ya hay materia prima legal en el país y hay importadores de materia prima legal en el país, de CBD y a partir de febrero, marzo de THC también. Ya hay productos legales con todas las licencias desde la adquisición legal del CBD aquí en el país, sin necesidad de importarlo, pasando por todos sus procesos y licencias hasta llegar a comercializar a través de Internet, a través de redes de mercadeo, algunos de ellos ya en anaqueles de supermercados o de tiendas de suplementos. ¿Hay fundamento? Por supuesto que hay fundamento. Digo, es toda una cadena de trazabilidad de razonamientos, pero ya las hay. Entonces, lejos de pensar no se puede comercializar, el problema no era comercializar. El problema era cómo me hago de productos legales para venderlos. Y luego ya no es materia de esta sesión, pero el tema es que no todos los productos se venden igual. Los productos que son medicinas se tienen que vender como medicinas y sujetos a unas licencias y regulación. Los productos que son suplementos se tienen que fabricar y vender como suplementos y eso es otra regulación. Los cosméticos, otra regulación. Las bebidas, otra regulación. Las partes de coches, otra regulación. Etcétera, etcétera, etcétera. Las cuerdas de cáñamo, otra regulación. Entonces, no hay una única respuesta. Decimos los abogados canábicos, así nos autobautizamos. Dime qué quieres vender y te digo cuál es el camino para que lo fabriques y lo comercialices. Pero no hay una única regulación ni un único camino. Ese es el gran tema con el cannabis, que mientras no tengamos una ley única, hay que recorrer varios caminitos para llegar allá. Pero sí se puede vender. Ya están ahí. Ya ustedes inclusive a lo mejor legalmente ya han visto o consumido alguno, ¿no? Entonces se puede, sí se puede, pero hay que ver
qué producto y qué camino regulatorio darle. Correcto. Un poquito esta parte de las etapas iniciales con permisos de autoconsumo. ¿Qué pasa si yo de pronto pues, quiero tener mi permiso, quiero sembrar y quiero empezar a hacer mis pininos? ¿Se puede a través de este permiso de autoconsumo, podría empezar a hacer mis pruebas y errores? Totalmente. Con tu permiso de autoconsumo puedes hacer lo que quieras, puertas para adentro. Inclusive la semana pasada, el viernes, desayuné con unos talentosísimos abogados, ya forman parte de nuestros corresponsales. Ese desayuno fue para cerrar una alianza. Son excelentes constitucionalistas y hablábamos de cómo incluso a través de estas sentencias que han reconocido derechos humanos, se ha podido hacer valer a través de amparo, inclusive, no ni siquiera juicios largos ni nada, a través de amparo, hacer valer estos derechos aun frente a asociaciones de vecinos o de condominios. Ellos hablaban de un amparo contra un reglamento de condominio que prohibía el tener mascotas y lo ganaron. Y nosotros hemos intervenido en amparos contra reglamentos de condominios que prohíben el consumir sustancias, entre ellas marihuana, y también se ganan siempre y cuando tengas el permiso. Entonces, el permiso de autoconsumo es un derecho declarado y te permite hacer lo que quieras con la planta, pero creo que lo más importante para efectos del cáñamo es poder importar la semilla con legal trazabilidad, y esa legal trazabilidad permite iniciar el registro de la semilla para empezar a enriquecer nuestro registro, nuestro catálogo nacional de semillas registradas, que a su vez será el requisito para las licencias de siembra. Pero además tienes dos puntos ahí importantísimos. El 2, que tiene que ver con mitigación de riesgos penales. No es lo mismo realizar actividades con la planta, así sean en muy pequeñas cantidades, con un permiso de autoconsumo, que hacerlo sin el permiso de autoconsumo. No es lo mismo cometer un delito que una falta administrativa. Y recordemos que el meollo del asunto, tanto en los amparos como en la DGI, como inclusive en esta sentencia para siembra de cáñamo, lo que la Corte hizo fue decir, lo que hagas con permiso es legal, y si violas tu permiso, lo único que sucede es que estás sujeto a regulación administrativa, sujeto a perder el permiso, o a sanciones o a multas, pero ya lo estás haciendo al amparo de un permiso. Quien lo hace sin permiso, invariablemente se coloca, para mal, eso todavía no ha cambiado, dentro del ámbito del derecho penal. Entonces, el permiso de autoconsumo te saca del marco jurídico del derecho criminal, del derecho penal, y te coloca en el derecho administrativo regulado. Eres una actividad regulada, así sea personal. Estás vendiendo y aludes tu permiso, pues lo que estás haciendo es violar tu permiso y violar la ley, pero a través de un permiso administrativo. Ya no es directamente un delito, es defendible, vamos. Entonces, tercero, eso, la solicitud, ya lo hablamos, solicitudes de importación y semillas para registro de las mismas. Y bueno, por último, la potencial importación de productos derivados de cáñamo. Eso también lo platicábamos como una posibilidad que se abre una vez que esté definida, que creo que se podría dar. Realmente aquí no me queda tan claro el cómo porque no hay fracciones arancelarias abiertas. Platicarnos un poquito cuál podría ser lo que podríamos empezar a ver en el futuro cercano. Sí, claro que sí. A través de una solicitud en COFEPRIS para que clasifique el producto, y por supuesto después de pasar amparos es muy similar, todos los procesos son similares, pido, me niegan, me amparo y eventualmente obtengo sentencia. Uno de los efectos de la sentencia es el permiso previo de importación de estos productos. Entonces, hay quien no quiere producirlos aquí, hay quien quiere importarlos, y es el esquema hasta este momento más ocurrido. Entonces, cabe esa posibilidad como proceso jurídico. Toma tiempo, toma meses, incluso 1 o 2 años, pero se puede llegar ahí. Sí es posible ya hoy día, y esa fue una de las puertas que abrió la sentencia. Perfecto, pues creo que con esto concluimos esta sesión y también esta fase del Legal Opening de 2022 by Logic, donde, bueno, pues este es un tema importante o interesante porque al final del día Logic se ha distinguido en el último año, últimos 2 años, por estar siendo bastante informativo respecto a temas de cáñamo y cannabis.
y creo que se justificaba el hecho de abordar ese tema para quienes tenían particular interés en el tema de cáñamo, pues bueno, supieran cuál es el estatus actual de esta parte de la legislación. Tenemos algunas preguntas en privado igual, si gustan, con mucho gusto podemos hacer lo posible por contactarlos en lo individual. Y bueno, todo lo que se ha dado en respecto de esto también forma parte de la comunidad Logic 420, por si alguien tiene más interés respecto de cómo seguir informándose al respecto o cómo hacerlo, bueno, pues está disponible para ustedes. Y bueno, esperamos que esto, si bien es cierto, a lo mejor no es las mejores noticias que ustedes pudieran haber esperado, bueno, cuando menos tienen mucho más claro el dónde estamos hoy. La verdad es que hay mucha desinformación. Creemos que algo que hemos buscado hacer a través de Logic es tratar de hacer accesible y muy entendible los razonamientos en ese sentido, ¿no? Entonces, pues no me queda más que agradecerles, desearles lo mejor para este fin de año, que lo pasen muy bien, que se apapachen mucho en estos últimos días, que descansen y que empecemos ahora sí con el pie derecho el 2022, que seguramente estará lleno de muchas sorpresas y cosas padres. Así que gracias, Roberto, por tu increíble ponencia. Coincido con Gabriela Sánchez, que te felicita, y felices fiestas para todos. Gracias por acompañarnos. Ha sido un gran año. Gracias, amigo. Gracias a todos por la paciencia. No nos despedimos. Todavía queda Legal Opening en 2022. Así es. Gracias a todos y estamos a su servicio. Nos vemos el siguiente año.